Buenos días desde X-Trade Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views 19 de julio, jueves. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a tratar a lo largo de la sesión, empezando como cada día por la agenda macroeconómica. Haremos también unas breves reflexiones sobre la jornada de ayer miércoles, en la que Bernanke volvía a ser protagonista. También en lo que nos tenemos que fijar hoy jueves, que hay cosas muy importantes que pueden marcar un rumbo muy concreto en los mercados, y también las noticias y análisis que hemos tenido más recientes, y bueno, pues un repaso y su efecto correspondiente también en los mercados. Por último terminaremos con los cambios en la cesta de sistemas, con las señales vigentes, etcétera, como cada día. Por un lado, la agenda macroeconómica. Tenemos a las 10 de la mañana en la zona euro cuenta corriente. No es un dato muy relevante, pero se espera algo mejor que el anterior. 5.300 millones de euros de superávit, en este caso, frente a los 4.600 anteriores. Tenemos también a las 10:30 ventas minoristas en Reino Unido. Este es muy importante, sobre todo para el que opere en la libra. Se espera un crecimiento del 0,6% frente al 1,4% anterior, así que sería algo peor de lo esperado. O algo peor que el anterior, mejor dicho. A las 2:30 tenemos el dato más importante de la jornada probablemente en Estados Unidos, las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Se esperan 365.000 frente a las 350.000 anteriores, que fueron espectaculares. Si vuelven a ser espectaculares, mucho ojo, porque en los últimos días se está descontando que la Fed pueda intervenir, que pueda implementar un QE3 en un plazo breve de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la próxima reunión de la Reserva Federal es el 31 de julio y el 1 de agosto, que sería el anuncio el 1 de agosto. Y si los datos de empleo continuaban siendo muy débiles, pues era probable, o al menos estos últimos días esa es la impresión que nos ha dado con Bernanke, pues que podría poner en marcha el QE3. Si sale un dato de empleo tan bueno o similar al de la semana anterior, pueden alejarse estas posibilidades. Ojo, que podríamos tener apreciación del dólar y por tanto desmantelarse un poquito estas previsiones que se han ido descontando en los últimos 2 días muy especialmente, ¿no? Si salen malas, pues todo lo contrario, va a continuar esta tendencia de una manera muy marcada, y cada vez se descontará más en el mercado que el QE3 va a ser necesario. Así que veremos. Las previsiones apuntan a un poco peor, 365.000. Tenemos a las 4 también el índice Fed de Filadelfia, que se espera todavía en negativo, pero un poco mejor que el anterior, en menos 7,7. Ventas de viviendas de segunda mano, que se esperan en 4.620.000. Sería un dato algo superior al anterior, de 4.550.000. Y por último, también a la misma hora, a las 4 de la tarde, indicadores adelantados de la Conference Board, que en este caso se espera un empeoramiento, y el dato en negativo, en menos 0,1 frente al 0,3%. Este dato, aunque el nombre engaña un poco con que son indicadores adelantados, en realidad son datos que ya prácticamente se conocen todos. No suele haber sorpresas y no suele sorprender ni positiva ni negativamente al mercado, pero sí que es un dato que conviene conocer, y siempre es conveniente que esté en positivo. O sea, cuanto más en positivo, pues mejor, ¿no? Pero que crezca un 0,5, cerca de un 1%, eso es síntoma de que la economía americana marcha bien, y en este caso pues lo vemos en negativo. Reflexiones sobre la jornada de ayer miércoles. Pues prácticamente se hace alusión al sector inmobiliario, que es donde conocimos datos, los inicios de viviendas que salieron mejores de lo esperado, y los permisos de construcción algo peor. Era también algo que podía esperarse, dado que en el anterior dato ocurrió justamente lo contrario. Los permisos de construcción fueron muy fuertes, y eso adelanta que posteriormente, un mes después, los inicios de viviendas sean muy potentes, y es lo que ha ocurrido justamente. Al ser en el dato anterior los permisos de construcción muy fuertes y mejores de lo esperado, ahora tocaba que los inicios de viviendas pues fueran potentes, ¿no? Y es lo que ha ocurrido, y es el dato que más se suele mirar, es el de inicios de viviendas, y el de permisos de construcción suele adelantarnos qué es lo que va a ocurrir en el mes siguiente, que tampoco está nada mal, 755.000 permisos de construcción, ¿vale? Luego tuvimos el discurso de nuevo de Bernanke a las 4 de la tarde, que pasamos a analizar en la siguiente diapositiva. Básicamente habla de que no cree que Estados Unidos vaya a caer en recesión, que piensa que va a continuar ese moderado crecimiento, aunque frustrante, como él mismo decía el día anterior, y que esto no implica que la Fed no vaya a hacer nada, que la Fed está preparada para poner en marcha todas las medidas que haga falta en el caso de que la economía pinche, en el caso de que la economía decaiga. Así que están listos, y que nadie piense que la Reserva Federal va a permanecer quieta si ve que la economía americana
se ve perjudicada fundamentalmente por la crisis europea, que es a la que echan la culpa, y que realmente, aunque nos moleste, no les falta razón. Así que están listos para blindarse si hace falta y para actuar si fuera necesario. De hecho, en lo que es el libro Bates, que nos adelanta de alguna forma lo que pueda ocurrir en el futuro con la política monetaria americana, hablaban de que en la mayor parte del país los datos de empleo habían empeorado, se habían deteriorado. Así que si esto es así, da pie a que la Reserva Federal actúe, porque es su principal misión, el reducir la tasa de paro, bueno, junto con mantener una tasa estable de inflación, pero la Reserva Federal es mucho más determinante en este aspecto que otros bancos centrales. Entonces, una de sus principales misiones, sin duda, es reducir la tasa de paro, y hemos visto cómo las ventas minoristas caían por tercer mes consecutivo. Esto no ocurría desde la quiebra de Lehman Brothers. Estamos viendo cómo la tasa de paro no consigue reducirse, y por tanto el consumo se puede tambalear en Estados Unidos, y eso la Fed va a tratar de evitarlo por todos los medios. Así que yo creo que si ya lo había dejado la puerta entreabierta el miércoles, aunque todavía teníamos nuestras dudas, yo creo que el jueves la ha dejado todavía un poquito más abierta Bernanke, y veremos a ver esa reunión, como digo, el 31 de julio y 1 de agosto, que ahí tendremos las noticias más importantes en este aspecto de política monetaria de Estados Unidos, ¿no? ¿En qué nos tendríamos que fijar hoy jueves? Pues nada, fundamentalmente los datos macro que hemos comentado, sobre todo en el paro semanal, que va a ser determinante, también en el índice Fed de Filadelfia, que puede de alguna forma adelantarnos qué es lo que puede ocurrir en el empleo en los próximos meses y cuáles son las perspectivas, sobre todo de lo que es el sector, de lo que es la industria más importante en Estados Unidos. Así que también habrá que mirarlo en detalle. Se espera en negativo, como habéis visto, pero una leve mejora frente al dato anterior. Y luego hay muchísimos resultados empresariales, por mencionar algunos de los más importantes: Morgan Stanley, Philip Morris, tenemos Verizon, tenemos Blackstone, tenemos Nokia en Europa, tenemos Google, tenemos Microsoft, ADM, y pues prácticamente, bueno, como veis, la agenda bastante cargadita. Ahora, en cuanto a noticias de hoy, que también nos tenemos que fijar en Europa, Merkel tiene hoy que ratificar en el Bundestag, en la Cámara Baja del Parlamento alemán, tiene que ratificar ese plan de rescate para la banca española de 100.000 millones de euros. Ella confía en que va a ser así. Precisamente lo curioso es cómo va a ser con el apoyo de algunos opositores del bando de la oposición, y probablemente con el rechazo de algunos de los miembros de su propio partido, lo cual, pues sinceramente, a mí por un lado me da envidia. O sea, me da envidia que haya esa libertad en el Parlamento alemán, y que desde luego que debería de ser ejemplo. Yo creo que los países que más han prosperado son los países que son en este sentido más moderados, los países que no pasa nada si en sus filas hay gente que está opuesta a una determinada decisión del gobierno, y por otro lado que la oposición sea capaz de votar a favor de medidas del gobierno que está en el poder, ¿no? Bueno, pues sinceramente me da envidia. Yo creo que esto es lo que sucedía hace años en Estados Unidos, y que ha dejado de ser así, y creo que el país que consigue mantener esta línea pues es el país que luego, de cara al exterior, pues sin duda es mucho más fuerte política y económicamente hablando. Mucho ojo, porque esto va a dar pie a que mañana, que se tiene que firmar el memorándum con las condiciones y con todos los detalles sobre el préstamo a la banca, o el rescate bancario español, y también se va a desbloquear el primer tramo de ayuda, que son 30.000 millones de euros. Así que es muy importante que Alemania, lógicamente, apruebe todo esto, porque es la que más dinero pone. Luego, algunas críticas desde Reuters a Rajoy, que tiene que aprender algunas lecciones de Portugal, que tiene muchas similitudes con España. Es un gobierno de centro derecha, pero que quizá ha ido más al grano a la hora de privatizar, de recortar, de privatizar empresas públicas, de recortar el presupuesto, y quizá en España lo que están criticando son más las idas y venidas, ¿no? Y las acciones más dubitativas en el gobierno, que no hace falta un rescate de la banca, que luego sí que ha hecho falta y que encima es un éxito, que era lo que ellos estaban peleando. Está tardando probablemente en ajustar todo lo que es el entramado público. Falta por ajustar
autonomías, diputaciones provinciales, etcétera, etcétera. Y eso desde Europa pues lo están criticando desde hace tiempo, y Reuters hace un breve análisis dentro de lo que cabe objetivo, ¿no? Porque no se ve que no lleva ninguna línea, y creo que es interesante ver todavía en lo que estamos fallando, aunque también reconoce que se está apuntando en la buena dirección en los recortes, aunque no todo lo rápido que se deseara, ¿no? Y que tiene que servir como ejemplo, igual que ya hemos visto que Irlanda es un ejemplo de un país rescatado pero que está saliendo muy bien de la crisis, pues Portugal también nos tiene que servir como espejo. Y por último, para terminar con buen sabor de boca, pues algunos de los resultados que se han conocido de las principales compañías de Estados Unidos, que han salido bastante buenos. IBM, que bate previsiones y las acciones suben en el After Hours. En eBay sucede lo mismo. Es verdad que las acciones en un principio no subían demasiado, pero luego tiraron más, y además teniendo en cuenta que los inversores tenían cierto miedo a que eBay con la ralentización económica en Estados Unidos pues se mostraran dañados, ¿no? Y sin embargo ha mantenido las previsiones de cara a este año eBay, ¿no? Y American Express, que también bate previsiones, aunque los ingresos quedan algo cortos con respecto a lo que se preveía. En cualquier caso, el balance pues se inclina del lado positivo en cuanto a resultados se refiere. Y por último, cambios en la cesta de sistemas de trading. Hemos cerrado o ha finalizado esa señal del dólar yen a las 12 de esta noche pasada. En el dólar CAD cambia la señal a bajista frente a la alcista que teníamos vigente, y por tanto pues ahí tendríamos en las señales vigentes desaparecerá mañana cuando lo publiquemos la del dólar yen, y la de el USD CAD pasará a ser justamente la contraria. El resto pues nos sigue favoreciendo ligeramente un apetito por el riesgo. Lógicamente sería mejor si el apetito por el riesgo se produjera más en el IBEX, en lo que son las bolsas, no tanto en el petróleo, que está subiendo y eso nos está perjudicando, y también que se vea un mayor apetito por el riesgo que se traduzca en caídas del Bund. Sería lo ideal para recuperar, que son las tres posiciones que más quizá más peligro tenemos. Las otras no estamos nada mal posicionados, tenemos una libra que está como una moto, y eso está ayudando a la cartera. Así que cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que podéis contar conmigo en pablo.barrio@xt.es o en el teléfono 91 570 6705 en la extensión 15. Que paséis una feliz jornada de trading, y mañana viernes más. Buenos días.